tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Buen viernes, ya es viernes, fin de semana, y estamos ya aquí en El Timbre hoy, pues estrenando escenografía, como ustedes pueden ver. Estamos acá por las costas de Jalisco, en el sur, en la zona afectada por la tormenta Hernán. Pero aquí estamos con mucho gusto para llevarles a cabo este momento de comentarios, de análisis, de temas que son de su pleno interés. Yo le agradezco a usted que nos ve, nos escucha en las redes sociales de Cabecera. Síganos escribiendo a través de las redes sociales que están a su disposición. Y hoy, pues, saludo con mucho gusto, como siempre y como todos los viernes. Eli Oropesa, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Hola, buenos días a todos. Mucho gusto en saludarlos otra vez. Feliz viernes para todos. Gracias. Sofía, ¿cómo estás, Sofía? Hola Alberto, muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos y a todas las que nos ven. Excelente, qué gusto saludarlos. Oye, pues el día de ayer ya se menciona que el regreso a clases se anunció ya por parte del gobierno, que ya había un plan para el regreso a clases. La pregunta ¿es el momento para regresar a clases ya de manera presencial? Y aunque el ciclo escolar pues ya inició el 7 de septiembre oficialmente, bueno, es la pregunta. ¿Es tiempo para ya regresar a clases? ¿Cómo lo ves, Sofía? Bueno, yo creo que es anticipado iniciarse ya con clases presenciales, en especial porque en las zonas más pobladas, ya sea la ciudad, la zona metropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta, entre algunas otras más, son las zonas de más cantidad de contagios en términos de pandemia, y también tenemos un riesgo que se ha visto y que se ha anunciado no solamente en México, sino en todos los países que enfrentan la pandemia, y tiene que ver con que va a haber rebrotes, ¿no? Eso es algo a lo que nos afrontamos y que debemos de procurar que las medidas sanitarias continúen, y una de estas medidas sanitarias pues es poder mantener las clases en metodologías en línea o de algunas formas diferentes, pero sí me parece un peligro adelantarlas ya a que sean presenciales, porque pues creo que Jalisco pues no es como que haya tenido los mejores números de control de pandemia, y además también nos enfrentamos a que pues los niños realmente pueden ser este espacio de contagios máximos para llevarlos a sus casas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sí es preocupante que de nuevo vemos una actitud del gobernador de no colaboración con las medidas a nivel nacional, siempre buscando cierta confrontación, como no queriendo acatarlo más por una cuestión de berrinche que por una cuestión basada realmente en fundamentos. Y pues creo que es de nuevo la misma actitud que vimos al principio de la pandemia, en la que se enfocaba por quererse adelantar a las medidas que pudiera establecer el gobierno federal. Me parece que es lo mismo que vimos a principios de año, pero ahora pues volviendo a poner en peligro la vida de pues los jaliscienses y las jaliscienses. Eli, ¿es momento para hacer la reapertura de manera presencial en las escuelas? Pues yo creo que no creo que sea el momento adecuado. Sin embargo, también entendí dentro de la rueda de prensa que dio el gobernador que es un primer paso. Es lo que él anunciaba hoy, es un esquema que será precisando con las semanas, suponemos. Efectivamente, no hubo un día, causó revuelo. Yo que personalmente soy mamá, en los grupos de las mamás los estuvimos circulando, y entonces lo que me decían todas, sí, pero ¿cuándo? ¿Pero cuándo? Obviamente existen quienes están a favor, quienes están en contra, y obviamente a las madres efectivamente nos da miedo, ¿no? Sin embargo, creo que desde el tema de la administración pública, como debería de ser, debe de haber una coordinación, cosa que nunca ha habido entre el tema del gobierno federal, el gobierno estatal. Vemos que también el gobierno federal
no ha hablado del tema, entonces supongo que ante estas falta de información específica, pues entonces, como en su momento se hizo aquí en Jalisco, se adelantaron la clausura de clases, supongo que en este momento lo que están generando es una reapertura programada. Sin embargo, pues sí hay muchas cosas que quedan en el aire, sobre todo qué está diciendo esta mesa de salud que se planteó y que, bueno, se supone que van escalonadas las activaciones, tanto económicas como de todas las actividades sociales. Yo siempre me lo he cuestionado, ¿cómo es posible que haya bares abiertos, incluso restaurantes y antros, o bares que se asumen como restaurantes, y las escuelas no puedan ser reabiertas? Sí es un problema muy, muy complicado para las familias, como lo ha sido también el tema de atender las clases en línea desde casa, pero sí te causa un poquito de preocupación ver que no hay demasiada información ni de una autoridad ni de la otra, y entonces las familias, los niños quedamos en el limbo. Es un tema muy complicado porque las mamás que trabajamos y que tenemos que atender estar acompañando a los niños en el proceso de 5 horas pegados al internet, los libros, atender, sí es muy difícil, es cansado, desesperante, pero es aún más frustrante saber que afuera no hay un tema de conciencia, pero tampoco existe pues la información suficiente por falta de la coordinación y comunicación entre las administraciones federal y estatal. Entonces, pues en el limbo quedamos las familias, quedamos las mamás que trabajamos, que tenemos que estar acompañando a los niños, y pues obviamente los niños que también de alguna manera lo están sufriendo. Sí, definitivamente tienes razón. Mi interés es ¿no? Digo, tú como mamá me podrás decir, el tiempo que le están destinando inicialmente, estas 2, 3 horas que deben de estar los niños, digo, no sé de qué edades sean tus hijos en la escuela, pero bueno, por ejemplo, si una mamá tarda una y hora y media en llevar a su hijo y luego lo deja 2 horas y tiene que regresar por él, entonces va a ser muy, muy complicado, ¿no? La cuestión de los tiempos, ¿no? Digo, no sé qué nos puedan decir al respecto con... Bueno, definitivamente es un tema que, insisto, se tiene que prestar, tiene que haber una buena coordinación y sobre todo pensar en esta parte en que efectivamente eso trabajamos. En personal, mis hijos son pequeños. Mi niña tiene 7 años, va en segundo de primaria, y el niño tiene 5 y va en tercero de preescolar. Entonces, no hay manera de que yo los pueda dejar solos, entonces tengo que estar acompañándolos, pero yo también fue lo que pensé, ¿qué va a pasar si me dicen en la escuela de la niña? Ella va a venir 3 horas, lunes, miércoles y viernes, y el niño va a venir 3 horas, martes, jueves, miércoles. Y entonces también mi trabajo, y entonces el movilizarme y el atenderlos, es sin duda, o sea, la verdad, yo mandé un mensaje hoy en la tarde diciendo, no sé si lo que me da es gusto o miedo, porque no se sabe qué va a pasar. En mi caso también tendría que valorar después a dónde los voy a llevar. ¿Me voy a ir a mi trabajo? O sea, porque también eso tendría que ver relación económica, pensar en las mamás que se nos permite estar con los niños, que les permite, y entonces, o sea, y trabajar desde casa. Entonces se van a decir, bueno, las mamás, los niños ya regresan, las mamás también. Y entonces, ¿cómo va a pasar esta sincronización? Realmente es preocupante, pero pues sobre todo es saber que los números siguen al alza, personas, o sea, sigue habiendo un gran número de contagios, de fallecidos, la reactivación económica que se tiene que dar va más acelerada, y entonces nos estamos quedando atrás en ciertos temas que no les ponemos toda la atención y que no se está desarrollando ampliamente para ver todas las necesidades de las familias. Y otro tema que también, esto estamos hablando en el nivel básico, pero falta también en el nivel de las universidades, en el nivel de medio superior, ¿no? En este caso, pues lo que son bachilleratos y licenciaturas. Sofía, ¿conviene que ellos también ingresen o tomen este modelo para poder reactivarse en el ámbito de la escuela presencial? Parece que de por sí esta propuesta de reactivación es desordenada, no se ha informado adecuadamente. A diferencia de Eli, creo que sí
federal ha estado presentando la propuesta de regreso a clases de forma televisada y también a través de radios comunitarias a las comunidades, en especial comunidades indígenas que igual y no tienen acceso a televisiones o incluso a señal, ¿no? Esto pues es importante que se mencione porque es algo que no ha considerado para nada el gobierno del estado, ¿no? Me parece también un sinsentido que quieran proponer una propuesta de reactivación, de regreso a clases que ni siquiera considera el modelo a nivel nacional y que deja realmente en casi desprotegidos a todos los niños y niñas de Jalisco, ¿no? Porque, pues bueno, aquí en el estado, en la zona metropolitana, hay muchas mamás que sí podrían tener la accesibilidad de tener a sus hijos en su trabajo, de poderlos llevar o recoger, pero la realidad es que la mayoría de las mamás o los papás no tienen esa posibilidad. Y pasa también en otros niveles de escolaridad, ¿no? En la universidad también significa de nuevo hacer de los centros educativos un espacio de contagios, que además no hemos visto que el gobierno del estado esté proponiendo realmente un protocolo lo suficientemente esto para que los centros de educación pues no sean centros de contagio, ¿no? O sea, estamos hablando, por ejemplo, que en la universidad podríamos tener un cierto protocolo parecido a los centros de trabajo, pero no puede ser el caso igual en escuelas de preescolar, en escuelas de primaria, incluso secundaria, porque estamos hablando de niños y adolescentes que tal vez no tengan el mismo control o la misma capacidad de estarse todo el tiempo lavando las manos, o sea, en el caso en especial de los niños, ¿no? Lo digo porque pues sí me parece inconcebible que quieran proponer que se vayan a ir los niños 3 horas o 4 horas a la escuela, que van a reducir las horas, pero eso también significa complicar también a los padres de familia. El gobernador mencionaba que se intentaba proponer este regreso a clases para evitar la deserción escolar, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que estamos exponiendo a los niños y a los jóvenes a espacios de contagio cuando ni siquiera en el estado de Jalisco no hemos tenido un buen control de los contagios. Lo hemos visto cuando se ha activado de forma desordenada económicamente y que, pues bueno, no se ha procurado realmente el orden, ¿no? Y que siempre se ha querido marcar una línea divisoria con el gobierno federal simplemente por una diferencia política que pueda tener el gobernador con el presidente o incluso algunas autoridades federales y que, de nuevo, insisto, para mí es un berrinche que afecta a la ciudadanía, que afecta a la gente, que no considera realmente las necesidades de la gente. Creo que se debió de haber propuesto algo en consonancia con el gobierno federal, incluso proponer alguna otra opción que podría funcionar para las madres y los padres de familia, pero me parece que se está pensando más en una mezquindad política de adelantarse o diferenciarse del gobierno federal antes que proponer realmente soluciones para la gente. Bueno, es un tema que también, digo, el gobierno federal no ha hecho tampoco lo suyo, ¿no? Creo que ha dejado mucho que desear lo que ha hecho el gobierno federal, digo, seamos sinceros, ¿no? Porque también el hecho de que ya estemos en una cifra de más de... ¿Pero a qué te refieres con que no ha hecho lo suyo? Con todo lo del COVID, con todo lo del manejo del COVID, ¿no? Hablar ya de una cifra tan catastrófica. Híjole, bueno, yo haría ahí un par de cosas, en especial en términos de México y el control de la pandemia. Y es que, bueno, número uno, sí se ha controlado la pandemia. Si vemos realmente la curva de contagios en México, es una curva controlada que sí obviamente tiene un aumento, pero se mantiene estable. Y después, ahora es cuando vemos que empieza a descender. Pero como hemos visto en otros países que han tenido un poco de control en la pandemia, todo, siempre que descienden los contagios, se relajan un poco las medidas sanitarias, las medidas de control y hay rebrotes, ¿no? Es algo que de hecho desde febrero, me parece, febrero-marzo, Gatell mencionaba en las conferencias de prensa y que creo que pues hay que también considerarlo, ¿no? Sí, el número de contagios es muy alto, también el número de muertes son todas lamentables, creo que ha sido eso terrible para el país, ha sido muy, pues algo que todos sentimos muy desde el fondo de nuestro corazón, que
nos da un gran pesar que esto haya sucedido, que nos hayamos enfrentado a esto, y hay que, o sea, seguirlo haciendo de forma ordenada para que no siga costando vidas. Hay que seguir aumentando la atención médica, aumentar la cantidad de hospitales y de médicos que pueden atender la pandemia, pero pues de nuevo creo que se ha hecho también lo que le toca al gobierno federal, ¿no? También hay que hablar de que le toca también a los gobiernos estatales, y pues hay que seguir continuando con las medidas, los protocolos, bla, bla, ¿no? Y justamente pues el tema de las escuelas, pues es cuando viene más relevante que se sigan con las medidas de salubridad, ¿no? ¿Por qué relajarlas de tal forma que podríamos generar más contagios, podríamos generar que más familias estén en peligro, cuando podemos evitarlo, al menos hasta que no tengamos una vacuna asegurada, ¿no? Eli, ¿algo que decir antes de pasar al siguiente tema? Sí. Justamente estaba ahorita revisando, diariamente sigo el reporte nacional. Yo no creo que haya un tema de haber controlado la pandemia. El 15 de septiembre hubo 629 muertos a nivel nacional. El 16 de septiembre hubo 300. Hoy se registran 201 muertos a nivel nacional. También podemos revisar que se está hablando de un subregistro de defunciones en la Ciudad de México, que hablan que ellos tienen registrado 10,000 defunciones cuando en realidad hay 20,000. También sabemos que muchísimas empresas, y sobre todo el tema de las pymes, están, si no es que ya quebraron, están a punto de hacerlo, porque efectivamente no ha habido un buen control de la pandemia, ni en el tema de salud, ni en el tema económico, y como empezábamos a hablar esta charla, tampoco en el tema social. El gobierno federal, si no es que digan se ha quedado corto, yo creo que se ha quedado nulo en un tema de estar realmente llevando un asunto tan importante como lo es una pandemia mundial. Sí, efectivamente, en otros países también ha habido rebrotes, pero en ninguno podríamos considerar que hay un tema como el de México, que existe todavía un gran número de defunciones por día. Tan solo en esta contabilización que acabo de hacer, estamos hablando de casi 1,000 personas. Yo creo que deberías de checar los datos de Chile y los datos de Brasil y los datos de Estados Unidos, que realmente tienen un aumento de contagios y aumentos de muertes, y en comparación por 100,000 habitantes también tienen un gran número de muertes, ¿no? No se trata de comparar las muertes. Eso queda muchísimo claro, porque exactamente son poblaciones mucho más grandes, pero habría que hacer una comparación, por ejemplo, con Japón. Claro, y en términos, Japón es un país, esa comparación no es como... No, claro que no es, porque también Japón lo vivió. Japón solamente con 1 millón más de personas que viven en ese país. Vamos a hacer una comparativa de México, solamente murieron 1,120 personas. Si hacemos una comparativa de las muertes por 100,000 habitantes, México está por debajo de Estados Unidos, por debajo de Brasil, por debajo de Chile, y por debajo de, me parece que es otro país, si no me equivoco, no sé si es Panamá, pero sí hay o sea, es que México la no es el comparativa primero, la tendríamos que hacer, en términos de América, ¿no? La estoy haciendo con Japón. También hay que hacer una... Sí, pero estás hablando de Japón, que tiene un sistema de salud mucho más avanzado de México, que no es un sistema con un territorio como México, que no tiene las mismas herencia de enfermedades que tiene México. Entonces está haciendo una comparativa que pues es injusta, ¿no? Y que no comparte realmente todos los elementos que México tuvo que afrontar en esta pandemia, ¿no? El tema de las comorbilidades en México es impresionante, porque hay una gran cantidad de muertes por diabetes, por enfermedades de depresión, por enfermedades de corazón, etcétera, ¿no? Y que es un gran problema que hemos heredado. Ahí estaríamos, entonces, ¿estamos culpando a los mexicanos? No, no estamos culpando a los mexicanos, no estamos culpando a nadie, perdón, estamos hablando de qué es lo que afecta a los países de acuerdo a sus poblaciones y de acuerdo a los sistemas de salubridad que tienen y cómo lo han podido afrontar. Sin duda
todos tenemos que, todos los países tienen que afrontar la pandemia porque eso se tiene que hacer por obvias razones, y México de hecho aumentó su capacidad de atención de salud, no solamente en términos de hospitales, sino también en términos de personal médico. No teníamos ni siquiera médicos internistas que pudieran atender a las personas que se estaban enfermando, y México dobló casi el número de sus médicos y médicas que pudieran atender, y siguió habilitando hospitales para poder atender a la gente, siguió redoblando los esfuerzos para que nadie se quedara sin atención médica. Y justamente por eso, exceptuando la Ciudad de México, que sí tuvo una gran concentración y casi un desborde de su atención médica, el resto de los estados no lo ha tenido, y eso es algo que pues ha generado también una buena administración de la pandemia. El tema con la pandemia, y se había dicho desde el principio, es que se tiene que evitar la saturación hospitalaria. Eso es lo que genera una de las grandes tragedias, y lo vimos en estados como Ecuador, y lo vimos en estados como España, lo vimos en países como España, y lo vimos también en Italia. Teníamos que afrontar una enfermedad que no tenemos cura, y que pero tenía que afrontar las defunciones siguen al día. Claro, ¿De qué sirve? sí, O sea, y todas son terribles, todas son horribles. Desde el gobierno federal que no hay sobrepoblación en un hospital, cuando las defunciones hoy, día que estamos, hoy es 17 de septiembre, sigue habiendo, 18, perdón, sigue habiendo defunciones, o sea, gran número de defunciones. Claro, o sea, nadie está negando que ya no haya muertos, nadie está negando que no haya que no haya contagios. Eso sigue pasando, pero van en descenso. En lo que sí estoy de acuerdo es que la curva se mantiene la curva se mantiene y ha estado bajando. De hecho, las últimas semanas tuvimos un descenso tenemos 72,000 personas que han fallecido por el mal manejo de la pandemia. La cosa es que me estás aplicando la de que me vas a dar números, pero no me estás aplicando la misma comparativa, entonces se vuelve imposible la ya te apliqué el tema de Japón y no lo quieres escuchar. Estoy diciendo de nuevo. No podemos tampoco hay el territorio Estados Unidos y México. No. Hay mucho tema que discutir sobre esto, pero nunca nos vamos a poner de acuerdo. De hecho, voy a meter mi cuchara, ¿no? China, el mismo China donde nació brotó este coronavirus, tuvo un mejor control de la pandemia que cualquier otro país que ustedes me quieran decir, ¿no? Pero bueno, oiga, pues se nos acabó el tiempo, lamentablemente ya nos vimos a los otros temas que teníamos, como el caso de la firma de los presidentes, que ya se nos agotó el tema, pero bueno, el tiempo, pero pues esto va a dar de qué hablar, va a seguir siendo tema, porque el presidente ya se le acabó la rifa, entonces pues algo hay que decir, algo hay que hacer. Yo les agradezco mucho el que hayan estado con nosotros, acompañándonos. Gracias, Sofía, gracias, Eli, por su presencia en este día, y yo lo espero el próximo lunes. Que tengan un buen fin de semana.